Esta es una advertencia que merece toda su atención, porque lo que voy a compartir es algo que nunca anticipé. El incendio en California, el que ha captado la atención de todos, no es el incendio final. Sé que puede sonar difícil de creer, pero les pido que se queden conmigo y escuchen lo que tengo para compartir. Antes de continuar, hay algo que necesito decir desde lo más profundo de mi corazón. Entiendo que cada uno tiene su propia perspectiva y experiencias únicas. Algunos de ustedes pueden identificarse con lo que estoy diciendo, mientras que otros no, y eso está perfectamente bien. Solo les pido una cosa, por favor, incluso si no están de acuerdo o no se sienten conmovidos por lo que comparto, intenten dejar comentarios positivos. Significa más para mí de lo que se imaginan, no solo para mí, sino para todos los que están escuchando. Me llamo Jacob y tengo 55 años. No tengo un lugar específico de donde vengo, porque si me vieras en la calle, tal vez solo veas a un hombre viejo y demacrado con ropas andrajosas, sentado en una esquina con una mirada distante y vacía en sus ojos. Sé que es difícil imaginar que alguien como yo, un hombre sin hogar, haya vivido alguna vez una vida con propósito o alegría. Pero una vez tuve una vida que apreciaba. Tenía un trabajo que amaba tanto que era el núcleo mismo de mi existencia. Pero luego, todo cambió en un día que nunca esperé. Lo perdí todo. Primero fue el peso de una gran deuda, consecuencia de una mala decisión de inversión. Luego vino la pérdida de mi hogar, una casa que alguna vez había estado llena de risas y vida, pero que ahora estaba reducida a paredes vacías. Y al final, me perdí a mí mismo, vagando sin rumbo de una calle a otra, buscando algo que ni siquiera podía nombrar. California es un lugar extraño. De día, las calles están iluminadas y llenas de vida, llenas de gente que se apresura a seguir adelante como si estuvieran en una carrera contra el tiempo. Pero cuando cae la noche, especialmente para alguien que no tiene a dónde ir, la ciudad se convierte en un lugar extrañamente frío. He pasado muchas noches acurrucada bajo puentes, con nada más que una manta fina para calentarme, escuchando el viento azotar el aire nocturno, preguntándome, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué Dios permitió que me pasara esto? Y, sin embargo, incluso en esos momentos más oscuros, me negué a renunciar a mi fe. Puede sonar extraño, ¿no? Una persona que lo ha perdido todo, aferrándose a la creencia. Pero no creo que sea porque sea especial o tenga una fuerza extraordinaria. Creo porque siento su presencia, sutil, no ruidosa, pero inequívocamente real. Cada vez que miro hacia el cielo estrellado de la noche, siento que Él está allí, cuidándome. He orado muchas veces, especialmente al caer la noche, diciendo, Dios, si realmente estás aquí, por favor ayúdame a entender. Ya no necesito riquezas ni fama. Solo necesito saber que todavía me escuchas. ¿Y sabes qué? Él me respondió. No de inmediato, sino cuando menos lo esperaba, de una manera que nunca podría haber imaginado. Comparto esto no para generar simpatía ni para presentarme como un héroe, sino para recordarles que a veces, incluso en los lugares más oscuros, podemos encontrar la luz. Las calles por las que camino cada día en California están llenas de vida, casi como escenas de una película. No importa hacia dónde mires, siempre hay algo de acción, alguien hablando, alguien moviéndose. Pero para mí, vivir en medio de toda esta actividad resulta extrañamente tranquilo. No tengo un hogar al que regresar, ni un propósito para mis pasos. Sin embargo, mientras camino, escucho las muchas historias de quienes me rodean, discusiones en la acera, confesiones susurradas en los rincones tranquilos de los cafés. Algunos hablan de grandes ambiciones, otros simplemente se quejan de su día. Pero lo que siempre me llama la atención son las palabras duras, las burlas a Dios, la negación de su existencia. Al principio, no sentí nada más que tristeza. Pensé, ¿cómo es posible que no comprendan lo que siento tan profundamente? Pero luego sucedió algo inesperado. Recuerdo que un día había un hombre parado en la esquina de la calle, riendo a carcajadas y declarando que Dios no existía. No dije nada. Me quedé allí, mirando, mi mirada cayó inadvertidamente sobre unas cuantas briznas de hierba cercanas. Para mi sorpresa, vi que empezaban a marchitarse, volviéndose marrones ante mis ojos, y luego, extrañamente, empezaron a elevarse pequeñas columnas de humo del suelo, como si estuvieran en llamas. Me quedé paralizado, diciéndome a mí mismo que debía haber estado viendo cosas. Podría haber sido una coincidencia, razoné, el tiempo seco podría haber hecho que la hierba fuera más inflamable.
Pero a medida que seguía escuchando más comentarios burlones, me di cuenta de que no era casualidad. Había algo mucho más importante en juego aquí, algo más allá de mi comprensión. Y luego sucedió de nuevo. En otra ocasión, estaba sentado en un rincón familiar, absorbiendo tranquilamente el calor poco común de la luz del sol, cuando un hombre se me acercó. Todo el mundo lo conocía, era un empresario exitoso, una famosa estrella de Hollywood, conocido no solo por su riqueza y fama, sino también por su naturaleza cruel y sarcástica. No tenía fe en Dios y a menudo ridiculizaba a quienes la tenían. Ese día, me vio sentado allí, y como era su costumbre, decidió burlarse de mí. «¿Otra vez rezando, eh?», dijo con desdén, cruzándose de brazos y mirándome con desprecio. «¿Dónde está tu Dios en todo esto? Si realmente existe, ¿por qué vives así? Sin casa, sin dinero, nadie se preocupa por ti». No respondí. Simplemente incliné la cabeza, como había hecho incontables veces antes. Pero sus palabras se hicieron más fuertes, más mordaces. «La religión es una estafa. La gente como tú es solo víctima de un cuento de hadas». Pero entonces sucedió algo notable. Mientras se alejaba, la hierba bajo sus pies comenzó a marchitarse, adquiriendo un color amarillo enfermizo antes de que también fuera consumida por el humo, pequeños zarcillos de fuego lamiendo el aire. Me quedé paralizada, no por la visión de la hierba, sino por el poderoso sentimiento que sentí en mi corazón. En ese momento, supe que era una señal. No podía entender del todo lo que significaba, pero estaba segura de que Dios estaba tratando de decir algo, no solo a mí, sino a todos nosotros. El hombre no se dio cuenta, estaba demasiado absorto en su discurso moralista. Pero yo no podía ignorarlo. Esa hierba quemándose no era una coincidencia. Era una señal, un mensaje, tal vez para todos aquellos que se habían olvidado de él, o aquellos que habían elegido burlarse de su nombre. No discutí con el hombre. Sabía que discutir con alguien que se niega a escuchar es inútil. En cambio, simplemente incliné la cabeza y oré: «Señor, perdónalo. No sabe lo que hace. Puede que pienses que soy débil por permanecer en silencio, pero creo que el silencio no equivale a rendición. Confío en que Dios no necesita que yo lo defienda. Él tiene sus propias maneras de hacerlo, y que la hierba quemada era prueba de ello». Durante muchos días, vagué por la ciudad, y aunque no siempre lo oía directamente, veía el mismo patrón repetido una y otra vez: pequeños incendios en la hierba, humo que se elevaba, un olor extraño y sofocante que llenaba el aire. Seguí orando, pidiéndole a Dios que me mostrara el significado de todo esto. Y un día, lo hizo, aunque no de la manera que esperaba. 22 de diciembre de 2024, un día que nunca olvidaré. No tenía idea de que esa fría mañana, mientras subía la vieja y podrida escalera detrás de un almacén abandonado, mis cansados pies me llevarían a una encrucijada para la que nadie podría estar preparado. Las escaleras crujieron bajo mi peso y la madera podrida se sentía frágil con cada paso. Pero lo único que me importaba era encontrar un rincón tranquilo para descansar. Entonces, justo cuando pisé la última tabla, ésta cedió debajo de mí. El mundo pareció inclinarse y caí en un instante, sin tiempo para comprender lo que estaba sucediendo. El impacto fue fuerte, y luego, todo se volvió oscuro. En ese momento no entendí lo que estaba sucediendo, pero cuando abrí los ojos nuevamente, lo que vi me tomó completamente por sorpresa. Mi cuerpo yacía inmóvil frente a mí, la sangre manaba de mi frente y manchaba el piso de madera debajo de mí. Curiosamente, no sentí miedo ni dolor al mirar la escena. De hecho, fue una sensación muy extraña, ya nada parecía importar. Era como si ya hubiera aceptado el hecho de que este era el final de mi viaje. No sentía ningún apego a los meses y años que había pasado vagando por las calles, ni a las oraciones que había susurrado en soledad. Todo lo que había sido, ahora parecía tan lejano. Tal vez había una leve sensación de arrepentimiento, solo una pequeña, pero fugaz. Lo que vino después, sin embargo, fue completamente inesperado. Un rayo de luz brillante y cegador apareció, arrastrándome hacia él con la fuerza de un río embravecido. Sin embargo, ni una sola vez sentí miedo. Parecía inevitable, casi como si no tuviera poder para resistir, y en el fondo, sabía que no podía. La luz me envolvió con una calidez que no había sentido en años, como un abrazo de los brazos perdidos hace mucho tiempo del consuelo y el amor. Mientras la luz me envolvía, traté de darle sentido a mi entorno.
Lentamente, me encontré de pie en el centro de un campo verde interminable y exuberante. El aire era fresco, lleno del dulce aroma de flores y hierbas, y suaves brisas se arremolinaban a mi alrededor. La belleza de este lugar superaba todo lo que había conocido antes, estaba lleno de vida y, sin embargo, extrañamente silencioso. Cuando miré más lejos, noté algo extraño, algo inquietante. En el borde del campo, donde los verdes vibrantes se desvanecían, había otra tierra. Era completamente diferente, seca, agrietada y quemada por las llamas. El fuego ardía, parpadeando y parpadeando como si intentara consumir todo a su paso. El contraste entre estos dos mundos, el vibrante y el desolado, me cautivó y no podía apartar la mirada. Me quedé allí, atrapada entre dos reinos tan distintos, sin saber a dónde me llevaría mi camino. Una pregunta más grande que cualquier otra que me hubiera planteado jamás empezó a tomar forma en mi mente. ¿Por qué estaba allí? ¿Qué se suponía que debía hacer ahora? Antes de que pudiera siquiera comprender por completo esta pregunta, el espacio a mi alrededor cambió una vez más. La luz, que había sido suave y acogedora, de repente se volvió más brillante. No era la dura luz del sol de la tierra, sino un resplandor puro y poderoso, deslumbrante y amable. No me cegó, en cambio, pareció elevarme, como si me invitara a un espacio rebosante de paz y amor. De la luz surgió una figura. Era un hombre, pero no un hombre cualquiera. Irradiaba una sensación de inmensa autoridad, pero había un amor y una compasión innegables en su presencia. Lo reconocí al instante, era el Señor Jesús. Sus ojos, profundos y conocedores, me atravesaron, viendo no solo mi ser externo sino también mis pensamientos más íntimos, mis miedos y las heridas que había cargado a lo largo de mi vida. Sin embargo, en esa mirada no había juicio. Solo perdón. El poder abrumador de su presencia hizo que me resultara casi imposible mantenerme en pie. Mi cuerpo tembló, no de miedo, sino por el peso de su divina presencia, y caí de rodillas. En ese instante, todo el dolor que había asolado mi cuerpo desapareció. El alivio fue tan abrumador que deseé que nunca terminara. Él me miró y su voz, profunda pero llena de amor, habló directamente a mi corazón. Jacob, has llamado mi nombre. Esas palabras me envolvieron como un abrazo reconfortante. Tu presencia aquí no es casualidad. Has enfrentado muchas pruebas, soportado mucho sufrimiento, pero todo lo que has experimentado tiene un propósito. Apenas podía levantar la mirada para encontrarme con la suya, ahogada por la emoción e incapaz de formular una respuesta. Continuó, volveré para presenciar las cosas que deben suceder. Llevarás este mensaje a la humanidad, a aquellos que aún están perdidos en la oscuridad. Serás tú quien vea los cambios y las advertencias que deben reconocer antes de que sea demasiado tarde. Aunque no entendí todo en ese momento, una cosa estaba clara, no podía irme sin compartir este mensaje. Una poderosa urgencia surgió dentro de mí. Entonces, el Señor me mostró algo. Mientras miraba, mi corazón casi se detuvo. Me vi de pie en una colina, contemplando una ciudad enorme y bulliciosa. Los rascacielos se alzaban, los vehículos pasaban retumbando y la gente corría por las calles. Sin embargo, había algo profundamente inquietante en la escena. A pesar de la aparente normalidad de la ciudad, faltaba algo vital. Vi las iglesias, esos lugares sagrados que deberían haber estado llenos de adoración y reverencia, descuidadas, abandonadas y en decadencia. Las estatuas, antaño veneradas, ahora yacían en ruinas, y las pinturas que honraban a Dios eran ignoradas, inadvertidas para los transeúntes. La gente, en cambio, se reunía en las calles, alardeando de sus logros modernos, ciencia, tecnología, riqueza, y declaraba orgullosamente que no necesitaban la fe, que podían forjar su propio destino. Las palabras que pronunciaron me hicieron estremecer, pues se burlaban de Dios, rechazaban la fuente misma de su existencia. La ira se apoderó de mí, pero no pude hablar. Una extraña sensación se apoderó de mí, como si fuera un simple espectador, incapaz de cambiar el curso de lo que estaba presenciando. Entonces, sin previo aviso, la escena cambió. Los gritos llenaron el aire y las llamas estallaron en todas direcciones. Un infierno enorme se levantó del suelo, consumiendo todo a su paso. Los edificios se derrumbaron sobre sí mismos, enviando humo negro al cielo. El caos envolvió la ciudad y la gente corrió en todas direcciones, frenética y perdida. Sus gritos de ayuda resonaron a mi alrededor,
pero nadie podía escucharlos. Nadie podía ayudar. El resplandor ardiente de las llamas arrojó una luz aterradora sobre la escena, y todo lo que pude escuchar fueron explosiones, el derrumbe de los edificios y las súplicas desesperadas de los condenados. En ese momento, me di cuenta de que no se trataba de una simple destrucción, sino de una consecuencia. Un castigo para una sociedad que le había dado la espalda a Dios, que había rechazado sus advertencias. Y entonces, escuché de nuevo la voz de Dios, no con el mismo consuelo que antes, sino con un profundo dolor. Este es el primer castigo, Jacob, dijo. Cuando la humanidad siga rechazando mis palabras, cuando viva sin fe, se enfrentará a las consecuencias de su orgullo y su engaño. Esto ha sido predicho y será inevitable. La gravedad de sus palabras me sacudió. No estaba enojado, pero había una profunda tristeza en su voz, un pesar por aquellos que se habían alejado de él. ¿Y yo? Yo solo podía quedarme allí, con la conciencia pesada de que esto era solo el comienzo. Dios entonces me guió a otra visión, una que nunca podré olvidar. Ante mí se extendía un vasto lago de fuego, tan enorme que no se veían sus orillas. Las llamas se elevaban hasta el cielo, retorciéndose y retorciéndose constantemente. El aire mismo parecía arder con el calor. Y allí, en el corazón del infierno, vi almas retorciéndose en agonía. Sus gritos de misericordia resonaban en el abismo ardiente, pero no había esperanza ni escapatoria. Estaban atrapados en un tormento eterno, su dolor era interminable. Quise extender la mano para ayudarlos, pero no pude hacer nada. Un muro de fuerza invisible me retenía. Esas almas habían perdido el camino de regreso a Dios y ahora debían soportar un castigo incomprensible. Dios estaba a mi lado, en silencio, con los ojos llenos de dolor mientras los observaba. Supe entonces que esa era la trágica consecuencia de abandonar lo divino y no pude evitar sentir el peso de su sufrimiento eterno. Este es un castigo espiritual, Jacob, dijo, con voz suave pero poderosa, con un peso que resonó en lo más profundo de mi alma. Estas almas están perdidas para mí para siempre. Han elegido rechazar mi amor, mi salvación. Ahora deben enfrentar el dolor eterno, una consecuencia inevitable de su elección. Un profundo dolor me atravesó el corazón. Me costaba comprender por qué algunas almas eran capaces de llegar al extremo de rechazar el amor de Dios y la salvación que Él ofrece. Parecía incomprensible. Pero en medio de mi confusión, una verdad se hizo evidente para mí: no se trataba de un castigo nacido de la ira, sino de la ausencia de amor. Este es el precio insoportable que estas almas deben pagar por dar la espalda al infinito afecto y misericordia de Dios. Las palabras de Dios seguían atravesando el silencio, y cada sílaba dejaba una herida más profunda que la anterior. La primera muerte es física, Jacob explicó con voz firme y grave. Pero la segunda muerte, la muerte del alma, es mucho más aterradora. Cuando el alma muere, no hay vuelta atrás, no hay oportunidad de arrepentimiento. Esa es la muerte eterna. Mi corazón se rompió al escuchar, incapaz de encontrar palabras para responder. La agonía y la desesperación de las almas en el lago de fuego eran un testimonio innegable de la verdad de la advertencia de Dios. Su sufrimiento lo dejaba dolorosamente claro: cada decisión que tomamos en esta vida tiene consecuencias profundas, que conducen a la vida eterna o a la muerte eterna. Dios hizo un gesto hacia las siniestras nubes que se arremolinaban sobre nosotros, nubes que parecían devorar todo el cielo. ¿Ves esas señales?, preguntó con voz firme. Esas son las señales que he enviado al mundo. Sin embargo, la gente no solo las ignora, sino que niega activamente las advertencias que he enviado. Luego señaló las hojas de hierba quemadas a lo largo del camino, una vista que yo ya había presenciado antes. Estas hojas quemadas, dijo con una voz teñida de tristeza en lugar de ira, representan mi ira. Se encienden cada vez que alguien me insulta, niega mi existencia o rechaza el amor y la salvación que ofrezco. Me invade una tristeza indescriptible. La hierba ardiendo, que una vez había visto encenderse inexplicablemente, ahora tenía sentido para mí. Era una señal, un recordatorio de la presencia de Dios y de su poder. Sin embargo, en lugar de prestarle atención, la gente la había dado por sentado, desestimándola como un suceso fortuito, sin darse cuenta de la gravedad del mensaje que transmitía. La mirada de Dios se volvió hacia mí, sus ojos llenos de una seriedad inquebrantable. La humanidad seguirá revolcándose en el pecado, Jacob, dijo, con la voz cargada de dolor. Y si no se vuelven a mí, el castigo vendrá,
incesante e inevitable. Cada paso que den sin mí los conducirá a un final más doloroso y desesperado. Sus palabras me golpearon como una cuchilla, cada una de ellas me hacía más difícil respirar. La verdad era innegable, pero insoportablemente dolorosa. Podía sentir el sufrimiento de las almas que estaban separadas de Dios, atrapadas en un estado de separación eterna. No deseo castigar, dijo Dios con dulzura, su voz llena de compasión y poder. Pero mi santidad no puede tolerar el pecado. Las personas tienen la libertad de elegir, pero deben aceptar las consecuencias de sus decisiones. Mi amor es ilimitado, pero el pecado no puede coexistir con mi santidad. En ese momento, el mundo entero pareció detenerse. Me quedé paralizada, incapaz de hablar, mientras sus palabras resonaban en lo más profundo de mí. Eran una advertencia, un llamado a volver al amor y la misericordia de Dios. Al mirar la hierba quemada, vi desesperación y un rayo de esperanza, porque la oportunidad de redención aún permanecía, aunque se desvanecía rápidamente. Dios me miró con una expresión que era una mezcla de amor y determinación inquebrantable. Jacob, dijo con voz suave pero firme, ¿has visto lo que sucederá si la humanidad no regresa a mí? Ve ahora y adviérteles. Adviérteles antes de que aparezca el verdadero pozo de fuego, antes de que mi juicio se vuelva inevitable. Un escalofrío me recorrió la espalda cuando sus palabras se clavaron en mi corazón. Mi pecho se encogió de miedo y me invadió una abrumadora sensación de responsabilidad. ¿Cómo podría transmitir semejante mensaje? Nadie me creería. Me considerarían una loca. Pero incluso ante esta duda, sentí que una fuerza inesperada surgía en mi interior, una fuerza que provenía de saber que se me había confiado una misión que no podía rechazar. Hija, continuó Dios, se te ha dado la oportunidad de conocer la verdad. Ahora te toca a ti compartirla con el mundo, salvar a las almas que aún pueden regresar a mí. No dijo nada más, pero sus palabras tenían un peso innegable, como si estuviera poniendo una responsabilidad sagrada sobre mis hombros. No podía negarla. No podía escapar de ella. Mi corazón estaba lleno de miedo y de una determinación inquebrantable. Y entonces, tan de repente como había comenzado, todo quedó en silencio. No supe cuánto tiempo estuve allí inmóvil, pero cuando desperté, una sensación desconocida se apoderó de mí. Era como si una fuerza invisible me estuviera sacando de las profundidades de un sueño. Al principio, me sentí ingrávida, como si flotara en el aire, pero pronto me di cuenta de que estaba tumbada sobre un suelo frío y duro. Cuando abrí los ojos, la oscuridad lo envolvió todo. La noche había caído, pero no sentía su frío. No sentía la fuerza del viento. Lo más extraño de todo era que no sentía dolor. A pesar de haberme caído por unas escaleras, mi cuerpo estaba ileso, como si nada hubiera pasado. Me incorporé lentamente, con una sensación inexplicable de ligereza y calma que me sobrecogió los sentidos. Algo había cambiado en mi interior. No podía explicarlo del todo, pero sabía que esta experiencia no era una coincidencia. Era una señal. Dios me había dado una misión y ahora tenía un propósito que no podía ignorar. Ahora tenía claros los acontecimientos que había presenciado y los mensajes que había recibido. Mi supervivencia no era un simple encuentro casual, sino parte de un plan mayor. Tenía que advertir a los demás. Tenía que compartir el mensaje que Dios me había confiado. Así que, al día siguiente, comencé a hablar con todas las personas que conocía, amigos, desconocidos, cualquiera que quisiera escucharme, acerca del amor de Dios, de sus advertencias y del castigo que aguardaba a quienes optaban por ignorarlo. Pero la respuesta que recibí no fue la que esperaba. En lugar de comprensión, me encontré con burlas y ridículo. Muchos me miraban como si hubiera perdido la cabeza, me descartaban como paranoica y delirante. Se burlaban de mis palabras, me llamaban un fraude y me acusaban de buscar atención. Cada insulto me dolía como una herida en el corazón, pero sabía que lo que había presenciado era real. Dios me había dado una misión y no podía abandonarla simplemente por las duras palabras de los demás. Hubo momentos en que me sentía aislada, como si estuviera recorriendo este camino sola. Pero luego recordé la luz y el amor de Dios, y eso me dio la fuerza para continuar. No podía rendirme, no cuando tantas almas todavía estaban en peligro. Incluso cuando el mundo me dio la espalda, supe que tenía un deber que cumplir. La verdad que había presenciado debía ser compartida, sin importar el costo.
A medida que seguí difundiendo mi mensaje, empezó a suceder algo extraordinario. Algunas de las personas con las que había hablado empezaron a escucharme y a reconocer la verdad que había en mis palabras. Poco a poco, se fueron plantando las semillas del cambio y empecé a sentir esperanza, la esperanza de que tal vez no todo estaba perdido. Y entonces, el 7 de enero de 2025, fui testigo del incendio en California. Mi corazón se encogió al ver el humo que se elevaba a lo lejos. Sabía que no era un simple accidente, era una señal. Una advertencia. El castigo había comenzado. Vi cómo las llamas consumían todo a su paso y las imágenes de destrucción de mis visiones inundaron mi mente. Las mismas llamas, la misma desesperación, el mismo caos. Este es el castigo, me susurré a mí misma. No quería creerlo, pero en el fondo sabía la verdad. La advertencia era clara. Si no volvíamos a Dios, las consecuencias serían inevitables. Al reflexionar sobre las personas que se habían burlado de mí, no pude evitar preguntarme qué sería de ellas. ¿Sobrevivirían a la destrucción que se avecinaba o se perderían para siempre? Pero luego pensé en quienes habían escuchado, quienes habían comenzado a creer. No eran solo oyentes, eran compañeros en este viaje, unidos en la esperanza de la salvación. Ahora, al compartir esta historia con ustedes, estamos unidos en nuestra misión. Nos mantenemos firmes, no solo por nosotros mismos, sino por aquellos que aún no han reconocido la verdad. El miedo y la ansiedad que siento son reales, pero también lo es la esperanza. Porque sé que si no volvemos a Dios, será demasiado tarde. Pero si nos arrepentimos, si nos volvemos a Él, todavía hay esperanza. Todavía hay tiempo. No puedo quedarme callado. No puedo dar la espalda. El mensaje que llevo es demasiado importante como para ignorarlo. No es solo una advertencia, es un llamado a la acción. Dios no desea castigarnos, pero si no cambiamos, la destrucción es inevitable. Arrepiéntete, cree y regresa al Señor antes de que sea demasiado tarde. Este es el mensaje que llevaré hasta el final. Y no me rendiré. Ni ahora ni nunca.